Ya, vamos con la clase de hoy. Muy interesante tanto en el grupo, en el turno, en el primer turno como en el segundo turno. Muy interesante sus ejemplos, ¿no? Me alegra mucho que hayan podido también enlazar lo que son los conceptos teóricos en cuestiones en las prácticas cotidianas. Me alegra mucho cómo han podido analizar, ¿no? Y poder, ¿no? También utilizar esta parte del pensamiento crítico, ¿no? Los felicito, desarrollen esas competencias que les son muy útiles también en su vida universitaria y más adelante en la parte laboral. Bien, ustedes pueden apreciar ahí, voy a descargar el PPT. ¿Ya? También en la parte de los archivos, ¿no? En la parte de materiales de clase, hay una carpeta que dice lecturas y otros materiales. Ahí van a encontrar dentro de ello a ver, les voy a mostrar. Ya. Ya. Ustedes van a ver que dentro de archivos tenemos materiales de clase, ¿no? Ahí dice lecturas y otros materiales PPT de las sesiones, ¿ya? Ahí están las PPTs, y en lecturas y otros materiales, ahí he habilitado una carpeta donde dice escala de liderazgo potencial, y van a encontrar dos archivos. Uno es un Excel que pueden ustedes trabajarlo para que es un formato pues ya sistematizado y rápidamente les va a bajar su liderazgo potencial, y para que puedan interpretar, acá está el archivo en Word para que puedan ir entendiéndolo. Ya en su momento les voy a ir explicando, ¿no? Que lo que se está pidiendo ahora, ¿no? De parte de esta sesión es que ustedes puedan evaluar su liderazgo pues potencial, y vamos a ver también en la próxima sesión, les voy a también compartir otro material que es sobre la parte de personalidad. Justamente hoy día vamos a ver, ¿no? La personalidad y su relación con el liderazgo, ¿no? Y bueno, siempre teniendo presente la parte de las etiquetas, ¿no? Y el logro de esta sesión es que ustedes autoevalúen su potencial de liderazgo y elaboren una propuesta de perfil de liderazgo, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿no? Que se va a trabajar con dos herramientas, ¿no? Entonces, hoy día les voy a dar las pautas del primer trabajo, de la primera tarea. Todavía no se va a subir al Teams, ¿no? Sino hasta que luego esté con el otro instrumento, y la unión de estos dos para que ustedes elaboren su perfil de liderazgo y una propuesta de cómo ustedes pueden ir desarrollando, ¿no? Tomando en cuenta una autoevaluación, ¿no? Bien, se logra ver, chicos, el PPT, ¿no? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, perfecto, gracias. Vamos a ver, ¿qué es personalidad? ¿Ustedes ya están llevando el curso de personalidad todavía? Aún no, ¿Han llevado? No, Todavía no. todavía. Todavía, ya. A ver, antes de seguir, ¿tienen alguna idea qué es personalidad para ustedes? ¿Tienen alguna idea cuando hablamos de personalidad? A ver, vamos a ver Valerie y de ahí Rosario Puchoc. ¿Qué entiendes por personalidad? Bueno, tengo entendido que la personalidad engloba todo lo que viene a ser el carácter, pasiones, sentimientos, emociones. Es un conjunto de todo lo que es una persona, de lo que forma la persona, características, actitudes, aptitudes, habilidades, inteligencia, todo. Muy bien, Valerie. Vamos a ver Rosario y de ahí Israel. Sí, como menciona mi compañera, sí, de por sí abarca en lo que es en la actitud, en su comportamiento como es, ¿no? En lo que es su carácter, su temperamento, todo aquello. Eso es lo que abarcaría lo que es la personalidad. Perfecto, gracias Rosario. Y terminamos esta parte con Israel. A ver, Israel, te escuchamos. Sí, profesora. Depende de la personalidad. Muchas veces nosotros
nos abarcamos también y nos enfrentamos a estas situaciones. Y depende de nuestra personalidad, esas situaciones van a tener algo positivo como un aprendizaje o negativo como frustrarnos o quedarnos ahí, no estancados. También es la parte de los patrones de las actitudes o los pensamientos y sentimientos recurrentes que usualmente tenemos. Eso sería mi aporte. Claro, gracias. Y bueno, ahora te animaste, Cielo, ya, te escuchamos, Cielo. Gracias, profesora. Bien, listo. Bueno, es este conjunto de cualidades, pensamientos, sentimientos, estos rasgos, ¿no? Que quizás se nos diferencian de los demás. Ujú. Muy bien, gracias. Sí, ustedes van a llevar un curso ya, como les dije, que es teorías de personalidad, lo van a ya encontrar de una manera ya más profunda, ¿no? Entonces, así como vimos, y justamente cuando vimos en la parte del tema de liderazgo, había enfoques y teorías igualmente en la personalidad, también hay enfoques y hay teorías que van a ir abordando esta variable que es muy importante, ¿no? Porque también, ustedes, ya sea cual sea el campo de su especialidad, ustedes que van a desarrollarse más adelante, ¿no? O sea, en la parte clínica, obviamente, pues también van a tomar en cuenta, las teorías de personalidad les va a ayudar a ver, entre comillas, lo que vendría a ser, pues, cómo se forma, entre comillas, cómo es, una personalidad no normal, ¿no? Entonces, y van a llevar después, lo que se llama la parte de, antes era psicopatología, ahora se llama conducta normal, ya, y van a ver, esa parte de, porque tienes que tener en cuenta primero lo que es, ¿no? Entre comillas, y luego lo que no es. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿no? Ustedes van a llevar y van a profundizar, ¿no? Y obviamente eso es una de las características como psicólogos, es que nosotros vamos a manejar estos términos, ¿no? Pero entonces, por cuestiones del curso voy a tomarlo así de una manera bastante genérica, como introductoria, por decirse así, porque lo vamos a ir orientando justamente a la parte de su implicancia en lo que es la parte del liderazgo, que justamente es el tema de este curso, ¿ya? Entonces, muy bien, tienen ustedes ciertas nociones acerca de personalidad, vamos a ir viendo, ya después van a profundizar más en estos cursos que les acabo de mencionar. Es un patrón complejo de características psicológicas que están arraigadas. Ahora, le estoy dando un concepto actual de personalidad y hay un autor llamado, se apellida Milon, y justamente hay una prueba que es de estilos de vida y también una prueba que tiene que ver con la parte de psicopatía, ¿no? También estoy viendo de unos rasgos, ¿no? Entonces, eso ustedes lo van a aprender, ¿no? Entonces, no se preocupen. Pero acá vamos a ir viendo el concepto de él, que dice, ¿no? Que es un patrón complejo de características psicológicas que están arraigadas, es decir, que obviamente pues ya están construidas, ¿no? O sea, están cimentadas, ¿no? Y que son en su mayor parte inconscientes, por ahí como comentaban ustedes, ¿no? A veces surge, ¿no? O sea, uno de repente, a veces surge con temor, surge con miedo, ¿no? Temor, miedo, disculpen, ¿no? En la parte de se molestan, ¿no? Entonces, o de repente, pues, quizás se vuelve un tanto eufórico, se apasiona. Entonces, a veces no somos muy conscientes de ello, ¿no? O sea, surge, pum, espontáneamente a veces uno responde frente, o sea, reacciona frente a cierta situación, ¿no? Y son difíciles de cambiar porque por ahí vamos a ir viendo que lo que se conforma justamente hay elementos de carácter que sí tiene que ver con la parte ambiental, ¿no? O sea, el entorno, ¿no? Y otra parte que es justamente nuestro temperamento, que son los aspectos innatos, ¿no? Entonces, hay elementos que sí, nosotros podemos ir modificando algunas conductas, somos conscientes de ello, pero nuestra personalidad base es difícil esa parte de cambiar, ¿no? Si tienes tendencia a la extroversión, eres un tanto eufórico, puedes ir regulando eso, pero esta parte, tal vez en la parte innata sanguínea que uno pueda tener, ¿no? O sea, eso difícil es de cambiar, vas a seguir con eso, ¿no? O sea, una persona que tal vez tienda así lo colérico, o sea, puedes regularlo, pero quizás, como algunos dicen, no, eres medio fosforito, eres así, eso puedes regularlo, pero tu base no va a cambiar, muy difícil, ¿no? O sea, porque eso se va cimentando, o sea, si hablando por historia, los 5 primeros años de vida se van formando la base de nuestra personalidad. Por eso también es tan importante
con qué figuras, por ejemplo, o sea, nosotros nos vamos relacionando. Entonces, porque vamos poniendo los cimientos, que después en nuestra adolescencia, en nuestra adultez, vamos a ir moldeando, sí, pero hay cosas que van a quedar cimentadas, ¿no? Entonces, estas se van a expresar de manera automática en casi todas las áreas de funcionamiento de nuestra vida, ¿no? En contextos, por ejemplo, en nuestra familia, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, de repente en la comunidad, etcétera. Estos van a ir dándose, ¿no? De repente, si tú eres un poquito medio explosivo, colérico, posiblemente tu familia, tal vez en otros contextos te regularás, pero también te saldrá un poco, ¿no? Entonces, son estos aspectos que por ahí, como comentaban ustedes, nos distinguen unos a otros, ¿no? Ahora, son conjunto de rasgos, por ahí también comentaba, y si ustedes recordarán cuando hablábamos de dentro de la personalidad, había una parte del enfoque de rasgos que hablan de características que son ya inherentes, ¿no? O sea, el enfoque de rasgos habla de eso, ¿no? Estas características que nos hacen diferentes, ¿no? Nos hacen únicos, originales, distintos de los demás, irrepetibles, ¿no? Estas nos van a definir a nosotros como personas, ¿no? Y por ahí comentaban, ¿no? Algunos de ustedes tenían en cuenta aspectos como nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que no es lo mismo que emoción, sentimiento es algo más perdurable, las actitudes también, como ustedes señalaban, y hábitos, ¿no? Y la conducta de cada individuo, que nos hace de esta manera muy peculiares, ¿no? O sea, hay personas que, bueno, pues tienen tendencia a la introversión, pero no todos manifiestan de la misma manera. Pueden ser otros que a la extroversión, ¿no? O sea, ahí, bueno, lo habla Einstein también, ¿no? Es otro autor, lo van a ver, ¿no? Nos hacen diferentes a los demás, ¿no? Nacemos con ciertas características propias, eso es ya la parte innata, que ahí vamos viendo la parte de temperamento, con un conjunto de factores como son del origen, y también hay otros aspectos, ¿no? Que también la parte ambiental, la cultura, ¿no? La familia, ¿no? La educación que recibimos, todas estas van a ir, ¿no? También influyendo, ¿no? O sea, eh, también estructurando y van cambiando con el paso de los años, ¿no? Entonces, a medida que uno va, la parte de carácter en especial, uno va a ir, ¿no? Ya con la madurez va a ir moldeando, ¿no? Y es importante que uno sea consciente. Por ahí creo que también ustedes, no sé si era al principio también, si fue en la parte del mapa personal o en tutoría, lo vimos, ¿no? Alguien por ahí decía, no, a veces soy un tanto, tiendo a ser un poco sensible, ¿no? Ya sea un poquito, a veces, media sentimental o de repente un poco media colérica, por ahí alguien comentó, ¿no? Pero entonces, esto se puede ir cambiando a través, ir madurando y cambiando a través del paso de los años. Tampoco no es que significa el hecho de que una persona sea sensible, es bueno, ¿no? Porque también, por ejemplo, si tú lo sabes canalizar, la sensibilidad en el sentido de que a veces tú puedes captar los sentimientos de otras personas, si lo manejas adecuadamente esto, te puede ayudar a ser una persona empática. Y por ejemplo, si te interesa ser terapeuta, ¿no? Es uno de los tantos elementos que te pueden ayudar en tu perfil. Entonces, a veces uno puede tomar una característica como que, uy, no me está ayudando. O sea, por ejemplo, uno puede decir, no, introvertido, ¿no? Y la gente a veces dice, no, los extrovertidos valoran más. Pero justamente esas las personas introvertidas, ¿no? O sea, se atienden, ¿no? Estos rasgos, no quiero catalogar, como les decía, ¿no? Una cosa es nuestra, hay que tener mucho cuidado, separar lo que es conducta con nuestro ser, ¿no? Entonces, sí, también cada uno en sus diferencias contribuimos y aportamos y enriquecemos un grupo, ¿no? Entonces, también las personas que si no tuviéramos esa capacidad de reflexión, hay momentos tal vez que a veces de soledad, ¿no? Y no es mala la soledad, ¿no? O sea, hay momentos que, por ejemplo, necesitas estar contigo mismo, contigo misma, ¿no? Entonces, en el sentido de que para reflexionar, ¿no? Algunas acciones, a veces tomar decisiones, o sea, es positivo. Entonces, todo depende en la medida cómo lo vamos enfocando, ¿no? Entonces, al ser conscientes de ello, vamos así, igual que las emociones, ir conociéndolas, vamos a ir canalizando y gestionándolas mejor, ¿ya? Entonces, por ello también vamos a ir viendo que esta parte de nuestra personalidad, si bien es cierto, la parte básica va a quedar ahí como
como la casa, ¿no? La parte de las bases, los cimientos, podemos hacer remodelaciones de manera similar también, ¿no? O sea, a través de la madurez, podemos ir haciendo, ¿no? Esta parte de ir, ¿no? Siendo la mejor versión de nosotros mismos, no comparándonos con los demás, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, buscando mejor versión de, soy mejor en el sentido conmigo mismo de la persona que fui el año pasado y de hace 2 años, 10 años, ¿no? Entonces, porque no somos, en el buen sentido, no somos un producto terminado, estamos en un proceso, ¿no? Entonces, en ese proceso intervienen, ¿no? O sea, que se va desarrollando, ¿no? Figuras como los padres, los amigos, los profesores, ¿no? De repente la pareja, ¿no? Todos esos elementos nos contribuyen, ¿no? Entonces, ahí la parte de características, ¿no? Que también dentro de la definición de personalidad distingue, es que cómo nos ve la gente, ¿no? En el sentido de la percepción de los demás. O sea, el término personalidad viene del latín persona. En la antigüedad, en la época de los griegos, o sea, cuando hacían representaciones de obras de teatro, ¿no? Colocaban una máscara, ¿no? Y en función de esa máscara les representaban, ¿no? Un determinado personaje. Entonces la personalidad, de ahí viene, ¿no? La parte de término persona, porque también las personas nos van a ver, ¿no? O sea, son características externas visibles, ¿no? Lo que perciben las personas, ¿no? Entonces, parte del concepto de personalidad tiene que ver eso, ¿no? Cómo estos rasgos, estos aspectos, elementos que nos perciben los demás. Por otro lado, también las características que son duraderas y estables, ¿no? Porque como mencionaba, ¿no? Es algo que es más predecible y estable, o sea, es de alguna manera ya como que vamos conociendo a las personas y más o menos vamos viendo cómo esta es. Y a veces, en algunos casos, ¿no? Esta persona es tranquila, ¿no? Pero en un momento dado tiene un arrebato, ¿no? Entonces, y uno puede decir, pero si es tranquilo, ¿qué pasó? Tal vez hay circunstancias, ¿no? Que pueden ser diversas y tal vez en esta parte no es rígido, ¿no? O sea, puede ser que sí, pues también con eso tienes que es bien paciente, pero hay momentos que tal vez pues ya llegó a su punto, ¿no? De que ya explotó, ¿no? Pero por lo general esta persona es bien tranquila, ¿no? Pero eso no significa de que puede haber situaciones, pero lo que lo hace distintivo a esta persona es que es bastante tranquila, o sea, puede haber un temblor, todo eso, y es tranquila, inmutable, pero que hay momentos que puede ser que sí, tiene su punto pues de quiebre, ¿no? Y puede explotar así, por eso decimos que no es rígida, ¿no? Entonces, pero resiste algunos cambios repentinos, ¿no? Entonces, ya de ir por esa parte y de ahí otra vez es bien tranquila, bien difícil, ¿no? O sea, es como que si fuera un volcán que está ahí dormido, no explota, ¿no? O sea, pero muy rara vez, ¿no? Pero, entonces, es algo que nos caracteriza, a pesar de que puede haber un momento dado, quizá, wow, ¿qué pasó? ¿No? Estos rasgos, estas características que nos hacen diferentes, son perdurables. Hay algunos que tal vez hasta por los codos habla, ¿no? O de repente es bien inquieto, bien hiperactivo, ¿no? O sea, bien con bastante energía, ¿no? Entonces, bien raro que tal vez esta persona esté tranquila, ¿no? Pero tal vez sí, un poquito por lo que de repente, pues, no, tiene que estar tranquilito, ¿no? O sea, porque está en una situación que así lo amerita, ¿no? Pero por lo general, si no fuese por eso, esta persona siempre está, con esta energía, algunos dicen, no, bien eléctrico, bien eléctrica, ¿no? Entonces ahí vamos viendo estas características que forman parte, ¿no? También el concepto. Otro que son, que la parte de la personalidad son que nos hacen únicos, ¿no? Esto es la parte de singularidad humana, ¿no? Percibimos semejanzas entre las personas, ¿no? O sea, pues hay personas que tienen tendencia a la introversión, extroversión, enérgicas, ¿no? En sentido de sí, a veces como que, a veces imponen, a veces autoridad, otras que energía en el sentido de que son bastante con vitalidad, ¿no? Pero, pero si bien es cierto, hay aspectos en común, pero todos poseemos aspectos que nos distinguen de los demás.
puede ser que sí, esta persona tiene bastante energía, todo, pero también a su vez es empática. O puede ser que sí tiene bastante energía y tiene tendencia a ser medio autoritaria. Entonces, sí, ambos tienen energía, pero lo canalizan, lo hacen de manera diferente, ¿no? La personalidad es un conjunto duradero y peculiar de rasgos que cambian en respuestas a distintas situaciones, ¿no? Vemos que a veces hay personas que en contextos en el trabajo es una forma y en el caso de en lo privado es otra forma, y en lo privado es donde ya vamos viendo, ¿no? Su verdadero, o sea, esencia, ¿no? Entonces, pero hay, de todos modos, siempre como de una manera u otra, por más que se cuide, siempre va a salir, ¿no? O sea, algunos elementos de esta persona. Entonces, pero sí, son aspectos que nos hacen únicos, ¿no? O sea, nos distinguen, ¿no? Es como nuestra huella digital, ¿no? Entonces, elementos o factores, ¿no? de la personalidad, como ustedes comentaban, la parte del carácter, temperamento, y hay elementos también de inteligencia también ahí, en el sentido de que también cómo vamos manejando nuestras habilidades, cómo vamos manejando también nuestras emociones, ¿no? Entonces eso también forma parte, pero generalmente lo que por tradición, ¿no? Hablamos de que la personalidad está compuesta por estos dos elementos. El carácter, que son cualidades estables, ¿no? Que conforman el modo de ser y el comportamiento de una persona, ¿no? Está justo conjuntamente con el temperamento van a dar forma a la personalidad. La parte de temperamento, se diferencia, o sea, es distinto el carácter de temperamento porque no nacemos con él, o sea, el temperamento es innato, ¿no? O sea, algo que nacemos, por ejemplo, un bebito, ¿no? O sea, desde que está recién nacido llora y se pone rojo, ¿no? Y hay bebés que desde chiquititos, tranquilos, o sea, la persona que también apenas y llora, como que si estuviese suspirando, ¿no? O sea, no hace tanto berrinche, no llora, no hace escándalo, otros sí, ¿no? Entonces, ya vamos viendo parte de su temperamento, ¿no? Entonces, esta parte del carácter es adquirido, o sea, ¿por qué? Porque lo adquirimos porque hay influencia del medio ambiente, ¿no? Es más libre, ¿no? Porque uno puede ir de una manera, ir moldeando, ¿no? También, por ejemplo, como hemos visto en la parte si ustedes recuerdan esto de este video que habíamos visto acerca de los líderes, ¿no? Que un 10, un 15% nacen, ¿no? Con estas tendencias, ¿no? Mientras que el resto uno puede ir también desarrollándolas, ¿no? Entonces, uno puede si uno quiere, o sea, en este caso hay una parte de la voluntad, uno puede ir refinándola, ¿no? Y justamente es la parte del carácter, ¿no? Entonces, como dicen, uno puede decir, ay, esta persona es muy colérica y ya parece como que es caso perdido. O una vez dice, no, soy muy sentimental y uno cree que ya estamos como caso perdido, y no es así. O sea, tenemos esa tendencia, sí, si de repente eres medio muy sensible y a veces media llorona, medio llorón, o sea, a veces, pero ya también poco a poco puedes ir también quizá, puedes ir modificando ciertos aspectos, ¿no? O sea, porque ya también a medida que tú vas, también tu inteligencia, a medida que vas conociendo, vas a ir moldeando ese aspecto, ¿no? Tal vez algunos que llevan terapia o de repente como por ahí creo que también ustedes comentaban, fueron a oratoria, quizás pues eran un poquito, tenían cierta tendencia, cierta timidez, pero tiene cierta tendencia a la introversión, pero has llevado oratoria, ¿no? Y eso te ha ayudado y te ha dado confianza. Tú, o sea, si no hubiese la necesidad, ¿no? O sea, por ti no eres tanto de figurar, pero eres consciente que hay momentos que sí requiere que tu acción, tu participación, como decíamos en el video, ¿no? De esta joven, ¿no? Pasa de todo, ¿no? Pero dijo a su papá, ¿no? De que empezó a encontrar su espacio. Entonces, vamos viendo que sí, esta parte lo podemos ir trabajando, ¿no? Y nosotros podemos ser responsables de ello, ¿no? De nuestro carácter. No está ligado a factores genéticos, sino a la parte educativa y cultural, ¿no? También, por ejemplo, si hablamos de culturas, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos más, los latinos somos más, como dicen, somos más
más de apertura, más de amistad, entonces, pero hay otras culturas, ¿no? Que también, por ejemplo, los ingleses, ¿no? Entonces son un poco más formales, quizá también el ambiente mismo, el clima, o sea, hay lugares que son más fríos, entonces, un poquito que eso también afecta la parte, hay elementos culturales también, ¿no? El carácter, por lo tanto, se puede educar, guiado por la inteligencia y la voluntad, ¿no? La parte del temperamento, tiene una base biológica, ¿no? Y es la base biológica del carácter, ¿no? Está bien heredada, ¿no? O sea, es como decir, si hablamos en cuestiones de genética, ¿no? Es lo que te tocó, ¿no? O sea, la lotería genética sí te llegó, ¿no? O sea, y hay aspectos que también son heredados, ¿no? Porque también quizá tus padres tienen tendencia, pues hay gente que son bien cálidas, ¿no? Entonces, y ya es de la familia, ¿no? Ya de familia viene, ¿no? Entonces, hay otros que son más tranquilos, más parsimoniosos, ¿no? Entonces, sí, a veces hay partes, ¿no? Que también, y también hay partes heredadas porque ya vienen eso, pero tu familia, pues, es quizá, más bastante bonachona, ¿no? Eh, algunos dicen media fiestera, ¿no? Entonces, ahí también, y de ahí te viene, ¿no? Entonces, entonces acá también el temperamento es algo con lo que uno va naciendo, pero eso no significa que algunos dicen, no, yo soy así, seguiré así y moriré así. No, tampoco no es así, uno no es tan rígido. Si uno quiere, por eso decimos la parte, uno puede ir puliéndose, ¿no? O sea, ir puliéndose, ¿no? Entonces, esta parte, nos va a ayudar también ir adaptándonos a los cambios, la parte de la personalidad. Entonces, esta parte de temperamento, por eso yo decía, no hay partes dentro de nuestras emociones que sí, podemos ir regulándolas, ¿no? Entonces, justamente si uno empieza a ser consciente, eso te va a dar un poco más de posibilidades de ir trabajándolas con ellas, ¿no? Entonces, es un trabajo, pues, que uno también requiere de voluntad, ¿no? Y es algo continuo, ¿no? Bien, en cuestiones de liderazgo y personalidad, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿no? Que el liderazgo, ¿no? Es uno de los tantos conceptos, ¿no? Porque habíamos visto también en liderazgo, ¿no? Diferentes conceptos. De Meredith y Mantel dice que es la influencia interpersonal ejercida en situaciones y dirigida a través del proceso de comunicación hacia el logro de una meta o metas especificadas, ¿no? Entonces, el líder sí, pues va a ir canalizando. Y ustedes, por ejemplo, cuando vieron la película, ¿no? De Duelo de Titanes, también vieron, ¿no? No es el hecho de poder, ¿no? De poder figurar por figurar o el hecho de mandar por mandar, aunque hay casos, ¿no? Pero en este caso sí resulta que esta influencia va a ir hacia un objetivo, ¿no? O sea, eso vieron también, por ejemplo, en el caso de la película, ¿no? Diferentes estilos, pero tenían ciertos propósitos. Y también cuando ustedes compartieron también los casos de otros líderes, ¿no? Cada uno en su ámbito de influencia, ¿no? También cumplieron ciertos propósitos no sé si por acá también comentaron, no sé si fue en este salón otro, que hablaba de Anita Rodriguez, ¿no? Del caso de Body Shop, ¿no? Va ejerciendo esa influencia y tiene a veces estos cometidos, o por ejemplo, Martin Luther King, ¿no? O sea, por buscar también, ¿no? La parte, el ejercicio de los derechos civiles, ¿no? Que haya igualdad, ¿no? Entonces, hay hacia el logro, ¿no? de una meta. Ahora, no necesariamente, ojos, recuerden, no siempre el liderazgo vamos a ver de que sea esa influencia hacia algo positivo, ¿no? Hemos visto que también hay líderes, ¿no? No se tocó, ¿no? Pero también, por ejemplo, el caso Hitler, ¿no? También tenía esos propósitos, influyó, pero no fue un ejercicio ético del líder, ¿no? Entonces, también cuando hablamos de estudio de liderazgo puede haber líderes cuya contribución fue positiva o fue negativa, ¿ya? Factores de un líder, ¿no? En términos generales vamos a ir viendo, y esto sí, estos autores Lee, Tan y Teo, ¿no? En el 2012, ellos hablan, ¿no? De que lo que distinguen también, ¿no? a los líderes es que va a haber poder de influencia, ¿no? Hemos visto, ¿no?
la semana pasada y ahora en la práctica hemos visto la parte de elementos del poder, ¿no? El poder y la autoridad, ¿no? Entonces hay estos aspectos que forman puntos claves, ¿no? de un líder, ¿no? También hay aspectos de comportamiento, ¿no? Hemos visto también justamente si ustedes recuerdan la parte de la clase, ¿no? De que las conductas que distinguen a un líder, y hubo una época pues que también se buscaba, ¿no? Qué es lo que distinguían, ¿no? Tipo de conductas, qué tipo de comportamientos también, ¿no? O sea, su conducta, por ejemplo, en el caso de Gandhi, ¿no? También había esa coherencia, ¿no? O sea, también por eso decíamos también la parte ética, pero había coherencia también con los valores que él compartía, ¿no? Y su conducta iba acorde con ello, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? O sea, es un elemento. Los rasgos, ¿no? Como estamos viendo ahora la parte de la personalidad, y que también dentro de las teorías se veía, ¿no? O sea, que es estos atributos, estas características, ¿no? Que lo hacen, que tiene que ver más con el ser del líder, ¿no? Y por otro lado también el contexto situacional, y vimos también que también no siempre vamos a aplicar el mismo estilo, sino que también es el contexto, ¿no? La situación, el ambiente que va a hacer que uno puede ir eh, variando, ¿no? Y eso lo vimos también, ustedes lo vieron en la parte de la película y ustedes también lo comentaron. Entonces, estos son algunos elementos, ¿no? que lleva al líder, ¿no? A evaluar las relaciones con los demás, ¿no? Ya sea con sus subordinados, ¿no? También con sus superiores y con sus pares, ¿no? Y eso también pudieron ver también en el caso de la película. Rasgos de personalidad, ¿no? Cuando hablamos también en esta parte, ¿no? Rasgos, ¿no? Estos atributos, estas características, ¿no? Vamos a ir viendo que patrones consistentes de pensamiento, sentimiento, acciones que distingan a las personas entre sí, ¿no? Entonces, claro, o sea, ustedes, a medida que también pueden ir escuchando a la persona cómo piensa, ¿no? Y eso si va en sintonía con sus acciones, ¿no? También vamos dándonos cuenta, ¿no? Cómo así esta persona se distingue uno de otro, ¿no? Y es importante que desarrollemos esta capacidad de observación. Bueno, en el caso como psicólogos es muy, muy, muy importante porque cuando hablamos de observación no solamente hablamos en cuestiones de términos de la parte del sentido de la vista, ¿no? A la hora de percibir, ¿no? Sino también en cuestiones de, ustedes vamos a ir viendo también en el caso, dentro de la comunicación, hay comunicación verbal y no verbal, porque hay una cosa es que lo que tú dices, hay una frase que dice, no, tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Entonces, ¿hasta qué punto? Y eso es importante ver, ¿no? O sea, yo puedo decir que soy una persona, ¿no? Honesta, ¿ok? Un momento sí, pero pasa una situación y veo que tu accionar no denota tanta honestidad. Entonces, ahí también vamos viendo, ¿no? Que buscar esos elementos, y es importante esta parte de observar y no ser actuar de una manera ingenua y solamente dejarnos llevar por lo que dicen, ¿no? Las personas, sino también es importante sus acciones, ¿no? Y eso va a requerir también tiempo, ¿no? Entonces, para ir dándonos cuenta, ¿no? Entonces, estos rasgos, ¿no? O sea, que tiene las personas también, a veces sin decirlo, o sea, con tus acciones también vas a ir demostrando la forma como esta persona piensa, ¿no? Entonces uno va sacando también ciertas conclusiones, ¿no? Entonces tus sentimientos también, ¿no? Y estos nos van a diferenciar, ¿no? El liderazgo es influenciado por el tipo de personalidad, sí se han estudiado esto, ¿no? Se ha buscado asociarlo, ¿no?
Y es importante analizar estos tipos de personalidad que pueden definir el estilo de liderazgo en quienes dirigen una organización o grupo de trabajo. Una de las herramientas que se ha trabajado, ¿no? Uno de los instrumentos, ¿no? Para hacer este tipo de estudios, ¿no? de la asociación, vínculo entre liderazgo y personalidad, ha sido la prueba del cuestionario de los cinco grandes de personalidad, ¿no? Es cuando se construye una prueba psicológica, es importante ustedes conocer cuál es la teoría que la respalda, bajo en dónde se sustenta, ¿no? Entonces, en función de ello, cuando vamos a empezar a interpretar esos resultados, vamos a ir conociendo. Por eso voy a darles una breve pincelada, ¿no? Para que ustedes vayan conociendo acerca de esta parte, este modelo del Big Five, ¿no? Y, y ustedes cuando van a autoaplicarse, ¿no? Tengan por lo menos en consideración, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir, ¿no? ¿Ya? Entonces, se estudió, ¿no? Por ejemplo, para ir viendo esta parte de los estilos, ¿no? O sea, de liderazgo, ¿no? En función, ¿no? También viendo la parte de, justamente, pues, esta variable de la personalidad. También se ha hecho estudios sobre personalidad por ejemplo, con valores, personalidad con inteligencia, ¿no? Pero acá estamos viendo justamente solamente la parte de personalidad con liderazgo, ¿no? Entonces, el modelo de 5 grandes, si ustedes recordarán, también les comentaba, en estadística hay una, se llama lo que se llaman los modelos cuando se construyen pruebas, hablan del análisis factorial, ¿no? Entonces vamos viendo dentro de un conjunto, ya sea de conductas o de rasgos, ¿no? Entonces, obviamente primero, antes de construir una prueba, tienes que ver la parte del marco teórico y en función de ello también se va desarrollando las preguntas. Pero cuando se va construyendo una prueba, por ejemplo, en la parte estadística, tú ingresas los resultados, o sea, de los ítems, ¿no? Y entonces vamos a ir viendo que hay preguntas que se van a ir, ¿no? Vinculando, así como una especie de constelación de estrellas. Lo estoy haciendo lo más sencillo posible, el concepto de análisis factorial. Entonces, de manera análoga, cuando se construyó esta prueba, o sea, se planteaba de que la personalidad está basada en 5 grandes atributos, factores o elementos, ¿no? Entonces, que son, se habla de neuroticismo, que también en otros términos es la estabilidad emocional, la extroversión, que es el equivalente de energía, la apertura de la experiencia, ¿no? La agradabilidad, ¿no? Y la escrupulosidad, que vendría a ser el tesón, ¿no? La parte de estabilidad emocional, obviamente orientada un poquito más a la parte de liderazgo, ¿no? Representa la tendencia a padecer de problemas para el ajuste emocional y la experiencia negativa afecta como la ansiedad, la inseguridad, la hostilidad. Entonces hay personas que van a tener un poco más o un poco menos, ¿no? O sea, y obviamente pues hay elementos pues que tienen que ver con tanto con el carácter como la parte del temperamento, ¿no? Entonces eso también va a afectar, ¿no? Entonces, por otro lado, la extraversión, que viene a ser la energía, ¿no? Representa la tendencia a ser alegre, enérgico, activo y experimentar efectos positivos tales como la energía y el celo, no de celoso, ¿ya? Sino de que, por ejemplo, tú eres muy celoso en el sentido celoso, cuidadoso, yo creo que sería el mejor término, eh, por ejemplo, eh, de cuidar, por ejemplo, tus valores, ¿no? O sea, tú no eres, por ejemplo, hay personas que de dar su palabra tan fácilmente porque lo valoran mucho ese aspecto. Entonces tú guardas, cuidas esa parte para comprometerte. Otra persona puede ser que sí lo prometen y al final, o sea, se puede decir como que quede en el aire, pero hay personas que sí son de una manera muy cuidadosas con ello, ¿no? Entonces no estamos hablando celoso de que, ay, no, o sea, me vas a engañar y no. Estamos hablando en ese sentido de cuidado, ¿no?
apertura a la experiencia, disposición a ser imaginativos, la no conformidad, ¿no? Lo no convencional y ser más autónomo. La agradabilidad, ya, tendencia a ser confiado, como pueden ver acá. Dócil, el cuidado, suavidad, escrupulosidad, ¿no? Se componen dos facetas relacionadas, ¿no? La parte de rendimiento y la parte de fiabilidad. Vamos a ir viendo la escrupulosidad, que es el tesón, ¿no? La perseverancia. Entonces acá, esta parte yo les voy a dar también ya la próxima semana, ya también para, también esta parte escaneada en PDF para que lo puedan visualizar con más detalle. Les recomiendo que lo puedan ir revisando porque en función de ello es que también la próxima clase les voy a ir dando las pautas y vamos a ir viendo en la parte de la práctica, les voy a ir enseñando cómo trabajar el Big Five, ¿ya? Entonces, para que tengan ustedes, ya van a tener una herramienta de trabajo, ¿no? Obviamente quizá ya más adelante, pues el profesor o profesora que les va a tocar en personalidad, ya van a profundizar más, pero yo lo estoy utilizando con el propósito de que ustedes tomen conciencia de algunas características suyas, quizás son conscientes, pero ahora con esto les va a ayudar a ser mucho más conscientes de ello, ¿no? Bien, y bien, no sé si alguien por ahí, hasta aquí vamos terminando, voy dejando la clase, ¿ya? Para ir dando un momentito las pautas también para la parte de, porque son dos instrumentos, para ir dando las pautas del primer instrumento. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos visto en los conceptos de esta primera parte de personalidad. No sé si alguien tiene alguna inquietud, algo que quisiera compartirnos. Profesora, Sí. buenas tardes. Bueno, yo como que cuando estaba mencionando justo el liderazgo, estaba reflexionando un poco con el tema de la psicología también. En caso que un psicólogo, por ejemplo, no sea ordenado en su vida o no sea honesto, cosa que en el liderazgo, cuando no eres honesto, sobre todo en el informal, las personas no te van a seguir como tal. El psicólogo, por ejemplo, puede hablar de adicciones, pero de la nada ves tú que sale en la calle y lo ves fumando un cigarro, o de alguna forma no hay coherencia en lo que dice, pero es muy bueno en lo que explica, en lo que hace, y también hace bien su trabajo. Ahí no tengo una pregunta exacta, pero eso es lo que le quiero comentar, profesor. Sí, eso es lo que se llama, en psicología se llama disonancia cognitiva. Entonces, y eso es parte también de nuestra, a veces, naturaleza, ¿no? O sea, tú dices una cosa, o sea, pero a veces tus comportamientos son disonantes, ¿no? O sea, es como en el caso, pues, del padre que dice, no, es importante que seas honesto, que seas ordenado, y el primer desordenado, el primer, o sea, que hace desorden, o dice, no, llama y alguien dice, no, dile que no está hoy, ¿no? Entonces, hay incongruencia. No es fácil, ¿no? O sea, esa parte de coherencia, pero sí sucede lo que tú mencionas, ¿no? Entonces, y a veces sí, ahí también hay una especie de divorcio, ¿no? Y una especie de, eres muy bueno profesionalmente, pero como persona dejas mucho que desear. Y sucede, y a veces hay personas que contratan, bueno, porque es muy bueno en lo que hace, pero a veces es difícil, pues, contratar a otra persona, porque quizás su estilo es muy autoritario, todo, pero te cumple, ¿no? Entonces, a veces no es fácil porque así es la vida, tenemos esos matices, ¿no? Ahora, lo ideal sería que uno, pues, justamente, pues, este planteamiento de la parte del liderazgo servicial y la parte ética. Entonces, eso es lo que es lo ideal, ¿no? Y busquemos, ¿no? O sea, si tomamos conciencia de ello, de estar más cercanos a esa parte. No vamos a llegar, ¿no? O sea, porque estamos, como le digo, estamos en ese proceso de construcción, tampoco justifico, pero ser cada vez un poquito mejor que ayer. Entonces, y a ir incorporando eso, ¿no? Y poder ir transmitiendo. Y justamente, ¿no? Y es bonito que
y es algo como una especie de satisfacción personal de que también, o sea, tú sabes, ¿no? En tu conciencia de que estás haciendo, estás viviendo de manera acorde con lo que tienes esos principios, ¿no? Entonces, tú no eres, acuérdate de la parte de Covey, hay círculos, se llama nuestro círculo de influencia y nuestro círculo, pues, o sea, hay aspectos que sí podemos influenciar y aspectos que no podemos influenciar. Podemos decirle a las personas algunas cosas, pero a cada uno, ahí está la responsabilidad, ¿no? De nuestros actos, en la forma de vivir. Y es muy importante también en el aspecto cuando buscamos un socio, ¿no? Si estamos emprendiendo algo, y en el caso también de una pareja, también ser conscientes, ¿no? Porque también buscar en esa parte y sintonizar, ¿no? Y ese no es fácil, ¿no? También pues eso nos dejamos llevar por nuestro corazoncito, pero también hay aspectos que tenemos que ser muy, muy cautelosos, ¿no? Para que no suceda estos casos que tú estás comentando, ¿no? Que a veces, un poco como que queda ese sinsabor, ¿no? Bien, vamos viendo, porque también ya el tiempo es... Gracias, profesora. Ya de nada, gracias también por tu pregunta. Vamos viendo acá como para dar las pautas. Esta vez, como todavía no les estoy pidiendo el producto, pero vayan avanzando, van a encontrar acá este Excel y van a encontrar acá una serie de preguntas, ¿ya? Van a utilizar una escala del 1 al 10 y ustedes, de acuerdo a cada afirmación, ¿ya? Lo vas completando con el número, una escala del 1 al 10, qué tanto eso te caracteriza. ¿No? Y entonces, y después va a salir un perfil, ¿no? Y ustedes van a ir encontrando esta parte de liderazgo potencial. Y ustedes van a encontrar, ¿no? Que tenemos pues GP, GN, R, todo eso de ahí. ¿Esto qué significa? Vamos viendo que son los tipos de líder. Líder punitivo, líder nutritivo, ¿no? Líder racional, líder emotivo, líder emotivo libre, emotivo dócil, emotivo indócil. Entonces ahí hay algunas características, también está el manual que está en Word, que ustedes pueden ir revisándolo. Entonces, para la próxima clase todavía, o sea, primero vayan aplicándose y vayan ustedes viendo, ¿no? Qué tanto, cuál es la característica de liderazgo potencial que sale en ustedes. Esa es una primera parte. Vamos a ir viendo en la práctica, ir haciendo algunos comentarios y luego les voy a enseñar el otro instrumento, porque la idea es de que después, ¿no? La aplicación de estos dos instrumentos, ustedes puedan, ¿no? Ya a modo de tarea, ustedes hagan una propuesta de perfil de liderazgo, ¿no? Con los resultados del liderazgo potencial, ¿no? Predominante, ¿no? Ustedes van a identificar fortalezas y debilidades, ¿no? Ustedes qué tanto ven que se aplican o no en ustedes. Luego ver en la parte de los resultados del DB5 que les voy a enseñar la próxima semana, también identificar esas fortalezas y debilidades, y ustedes puedan, teniendo en cuenta, ¿no? Eso sí yo lo voy a revisar, ¿ya? Porque eso va a ser personal, ¿no? Porque sí hay algunas cosas que quizás, bueno, pues no quieren exponerlo, pero lo que sí vamos a exponer después, ¿no? Cuando vamos a ver la parte de perfil, justamente son estos dos últimos puntos, ¿no? Que viene a ser ver los espacios, ¿no? Oportunidades donde pueden desarrollar su potencial de liderazgo, ¿no? Como ustedes creen en la parte de los trabajos grupales, quizá en la universidad, una asignatura determinada, voluntariado, cómo pueden, lo que están encontrando, pueden ir desarrollándolo, ¿no? Identificar acciones que puedes realizar para desarrollar tu potencial de liderazgo, ¿no? Acá me faltó afinar, ver ustedes más adelante a qué aspiran, ¿no? O sea, en dónde quisieran ustedes desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, quizá algunos quieran tener su consultorio, de repente tú quieres destacar como terapeuta, quizá tú quieres trabajar, no sé, a algunos te interesa la investigación, quieren ser docentes, ¿no? Entonces, eso sí me faltó y al final ya lo voy a arreglar luego del formato final. Pero esta es la idea de lo que vamos a ir haciendo. Entonces, por el momento sí concreto, porque ya el tiempo es oro. La primera parte es que nada más ustedes apliquen, se autoapliquen
este cuestionario de liderazgo potencial. Lo tengan ahí en stand-by, sean conscientes. Por ahí, si alguien quiere comentar algo, lo vamos a hacer. Y después les voy a enseñar la aplicación del Big Five para que con esos resultados puedan hacer este producto que se les está pidiendo, y ya en su momento ya los voy a programar en el Teams. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Rosa. Profesora, disculpe, con lo del reporte, lo que pude ver ahí, ¿eso también es de manera individual? Sí, de manera individual, ¿no? Ustedes van a definir su propio perfil. Sí, listo, pero en su momento ya voy a aperturar. Ahorita no lo estoy dejando como tarea, estamos en proceso. Listo, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Listo, chicos. Entonces, gracias, nos hemos pasado 3 minutitos, pero yo creo que valió la pena. Que tengan una buena semana, que les vaya muy bien. Nos estamos viendo acá la próxima semana, bueno, en tutoría, y después ya justamente en la clase de liderazgo. Que les vaya bien a ustedes, sus familias. Hasta luego. Igualmente, profesor, hasta luego. Hasta luego, profesora. Cuídese, gracias. Gracias.